Hola a todos, mi nombre es Alejandro Henao y les doy un saludo cordial en este capítulo 16 de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy vamos a analizar el panorama electoral a las presidenciales del 2026, pero antes dos avisos parroquiales. El primero, el gobierno anunció que va a ser una constituyente, pero como lo dijimos en este podcast, creo que en el primer capítulo, para hacer eso tiene que pasar por el Congreso de la República. Yo creo que este proyecto no tiene ninguna viabilidad, pero lo que busca es mover las bases del petrismo. Y en segundo lugar, les dijimos que ese decreto que sacó el Ministerio de Salud para tratar de modificar el sistema de salud iba a ser suspendido, y esto sucedió el día de ayer. ¿Por qué se suspendió? Porque incluyen elementos que se tenían que modificar vía una ley. ¿Por qué? Porque eran asuntos de reserva legal del Congreso y sacaron todo a las malas a través de un decreto y el Consejo de Estado lo suspendió. Pero bueno, entremos en materia. ¿Cómo pinta la elección presidencial? Si ustedes ven esta gráfica, lo primero que vamos a ver es cómo va a ser la organización de la izquierda. Sabemos que mañana van a las urnas para tratar de elegir o a Iván Cepeda o a Carolina Corcho en esa consulta del pacto histórico, aunque ahí hay una discusión gigantesca si es interna o interpartidista. Renunciaron dos partidos de los que habían hecho parte de la consulta, la UP y el Partido Comunista, entonces ahora es una especie de consulta solo del Polo Democrático para que sea partidista, pero al mismo tiempo el logo que sale en el tarjetón es del pacto histórico. Pero bueno, eso en este momento no es tan importante, pero tengan presente lo siguiente: el que gane mañana, que yo pensaría que es Iván Cepeda, se va a enfrentar en marzo a un frente amplio. Esto lo ha estado liderando el presidente de la República, Gustavo Petro. Se enfrentaría con candidatos como Roy Barreras, porque ha sido quien ha estado articulando esta consulta. También se puede presentar candidatos como Luis Guillermo Murillo, el ex canciller, Camilo Romero, que es del Partido Verde, aunque ahí pues sabemos que hay una división muy fuerte. Está el ex ministro Juan Fernando Cristo de Petro, el propio Mauricio Liscano, aunque sabemos que trató de buscar pista en el partido de la U. Daniel Quintero también anunció que va a participar, pero al parecer él no podría y está supuestamente inhabilitado porque como iba a ir a la consulta del día de mañana, eso hace que le toque apoyar a quien gane mañana, pero él como renunció queda en una especie de limbo, pero al parecer no se podría presentar a la consulta del Frente Amplio en marzo. ¿Por qué? Porque ya se había metido en esta consulta y retirarse le genera unas consecuencias. El argumento muy dudoso de él es que él se inscribió por el pacto histórico y no por los tres partidos que finalmente firmaron la consulta, que es el Polo Democrático, la UP y el Partido Comunista. Así que pues tenemos que ver qué va a pasar con esa inhabilidad en la que él quedó. Pero también van otros candidatos que se llaman la coalición unitarios, que inclusive van a lanzar una lista al Senado donde están personajes como Clara López, como está Carlos Caicedo, el exgobernador del Magdalena, está el exdirector de la DIAN, el famoso Mr. Taxes, que le gustaba salir en TikTok y promover videos. Roy Barreras también hace parte de esa coalición que va a lanzar candidatos al Congreso, así que ellos se presentan en ese Frente Amplio en marzo para elegir candidato. Pero miremos qué va a pasar por el lado de la centroizquierda, la centroderecha y la derecha. Lo primero, un hecho político, es que el presidente Juan Manuel Santos entró al ruedo y quiere organizar parte de la consulta que se está armando del centro. Y acá tenemos varios escenarios. Lo primero, tenemos candidatos de la centroizquierda como Claudia López, que le ha manifestado a Sergio Fajardo que hagan una consulta, pero Fajardo no quiere. También está Maurice Armitage,
que lo invitaron a ser el candidato del Partido Verde, pero rechazó esa invitación, así que ellos dos están como un poco mirando por dónde se van a lanzar. Mientras tanto, pues Claudia López sigue en campaña y recogiendo firmas, ella renunció al Partido Verde. Fajardo, ¿en qué está? Hasta el momento ha dicho que él pues no iría a una consulta y que va en solitario, pero ya hizo por ejemplo una coalición al Senado con el Nuevo Liberalismo y con el partido Mira para lanzar una lista al Senado, así que pues digamos hay alguna cercanía con el Nuevo Liberalismo. ¿Qué pasó ayer? Algo interesante, y es que se unieron Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna y anunciaron que van a hacer una coalición que se llama Sí hay un cambio, que van a una especie o de elección de un candidato único o van a una consulta en marzo. Así que el centro se empieza a tratar de organizar. Recuerden que el presidente César Gaviria del liberalismo era quien estaba tratando de organizar como una coalición de la centroderecha, pero con esta llegada de Santos es posible que él esté tratando de organizar a la centroizquierda y al centro, y ahí por ejemplo podría entrar Claudia López, pero entendemos que hay muchos que no quieren con ella. Ella está en una posición de decir que es antipetrista y antiuribista, pero se van abriendo los espacios, ahí también podría aterrizar Sergio Fajardo, esta coalición que se denominó como Sí hay un cambio de Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, David Luna. Por el lado del centro hay como una especie de partidos o candidatos bisagra. Por ejemplo, los exgobernadores van a hacer una encuesta en diciembre para elegir un candidato. Pero ¿cuál es mi hipótesis? Dependiendo de quién gane, él se va a ir a la consulta de la derecha o del centro. Por ejemplo, un Aníbal Gaviria ha dicho que él no le interesaría estar en una consulta en la que esté Abelardo de la Espriella y que preferiría estar en una de centro. Entonces, si él gana, podría unirse a una consulta del centro. Pero si gana alguien como Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, pues él es más de derecha y no tendría problema en aterrizar en una consulta con el uribismo, con la derecha. Ahora hay dos partidos políticos, el Partido Liberal y la U, que están viendo a ver qué hacen. Por el lado del Partido Liberal, Mauricio Gómez está en campaña y él ha tenido conversaciones con actores de los dos lados, tanto de la derecha como del centro. Peñalosa está buscando el aval, al parecer se lo podría dar el partido de la U, pero pues hay al parecer varias personas buscando ese aval del partido de la U. Y el partido de la U ha sido más afín al petrismo en ciertos proyectos, al igual que el liberalismo, y eso hace que no esté cerca, por ejemplo, del Cambio Radical y del Partido Conservador. Así que estos dos, digamos, los exgobernadores y el Partido Liberal y de la U se podrían llamar como partidos o candidatos bisagra que podrían aterrizar o en la consulta del centro o en la derecha. Pero ahora, ¿qué está pasando en la derecha? Obviamente el presidente Uribe, con esa declaratoria de inocencia, tiene un nuevo aire, es quien va a ser el articulador de una consulta de la derecha. Lo primero es que en noviembre se define mediante encuesta el candidato del Centro Democrático, y eso yo creo que está entre tres candidatos: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño. Están en conversaciones Cambio Radical y el Centro Democrático para hacer una reunión entre congresistas y tener una agenda legislativa en común, pero yo creo que se va a dar esa unión de una consulta de la derecha en la cual esté Cambio Radical, que su candidato podría ser o Germán Vargas Lleras o el mismo Juan Carlos Pinzón, y el conservatismo, que también estuvo en reuniones con César Gaviria y este bloque que estaban tratando de organizar desde el liberalismo, pero ya no lo veo ahí. ¿Por qué? Porque el liberalismo y la U han tenido más cercanía en ciertos proyectos con el petrismo, y por eso veo más al conservatismo, que en este momento tiene a Efraín Cepeda como candidato, y entiendo que la candidata
Londoño, Juana Carolina Londoño también quiere participar, pero pues yo pensaría que el candidato pues tiene que ser Efraín Cepeda, que fue senador, que es senador, fue el presidente del Senado hasta hace poco, ha realizado una posición férrea a Petro, así que ideológicamente creo que se va a organizar una consulta de derecha en la cual además entraría a participar Vicky Dávila, que si ustedes vieron cuando leyeron el fallo del presidente Uribe y después salió a agradecer al presidente Uribe, le dio las gracias a Vicky por las investigaciones de semana. Y la pregunta es si Abelardo de la Espriella va a participar o no en esa consulta. La verdad no sabemos. Lo que entendemos es que hay candidatos en el Centro Democrático y la misma Vicky Dávila que dicen que Abelardo se debe quedar por fuera de la consulta, pero yo no sé si el presidente Uribe lo deje por fuera o no, porque, por ejemplo, vimos el día de hoy o ayer que se reunió con el hijo del presidente Uribe, Abelardo de la Espriella, y puede ser el candidato vicepresidencial. Y además, si bien las encuestas en este momento están prohibidas, a partir del 1 de octubre termina esa ley mordaza y van a aparecer las encuestas. Y es bastante probable que Abelardo de la Espriella salga adelante. Hemos visto cómo en redes pues se ha movido muy bien. Sabemos que se mueve mucha desinformación, pero eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y cómo serán las consultas en marzo? Básicamente hay 4 bloques. El que está liderando Petro, lo podemos acá porque él, según lo dice La Silla Vacío, es quien está organizando esas consultas, ese frente amplio, y ha estado muy pendiente de que se hiciera esta consulta el domingo. El día de ayer pues vimos esa manifestación que hizo en la Plaza de Bolívar anunciando la constituyente, algo pues bastante llamativo, y es para mover las bases electorales. Vemos un bloque en el centro y centro derecha donde está Santos tratando de articular un grupo de candidatos. No sabemos si logre entrar o no Sergio Fajardo, Claudia López, el mismo Armitage. Son candidatos que pues si Santos logra convencerlos a todos sería interesante, pero por ahora a Claudia no la quieren ahí. Armitage está ahí viendo a ver dónde también se ubica, porque él le gusta algunas políticas de Petro, pero rechazó ser el candidato del Partido Verde. Tenemos también a César Gaviria, quien había liderado este intento de consulta de centro derecha, y está entonces ahí tratando de organizar que lleguen candidatos a esa consulta de la centro derecha, pero al parecer con la llegada del presidente Santos pues se ha desinflado ese grupo y se está armando uno nuevo, que si ven ya hay un grupo de candidatos que es Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Ganal y David Luna. Bajo el movimiento sí hay un cambio, que ya dijeron acá bienvenidos los que quieran, la idea es que lleguen más candidatos, vamos a ver cómo se elige candidato. Así que de ahí podría o que se eligiera un candidato que después fuera otra consulta, o organizar eso como una consulta de centro. Y vemos en la derecha que el gran articulador pues es el presidente Álvaro Uribe, que tiene pues obviamente al candidato de su partido, pero ha tenido conversaciones con Juan Carlos Pinzón, con Efraín Cepeda, con Vicky Dávila, con Abelardo de la Espriella. Cambio Radical pues todavía no ha dicho cuál es su postura y si va con candidato que es obviamente Germán Vargas Lleras, dependiendo de su salud, se podría dar ese bloque. Así que en este momento, ¿cómo es la foto? Una consulta en marzo de la izquierda ampliada, el Frente Amplio, una posible consulta del centro, centro derecha, e incluso podría entrar la centroizquierda, o no sabemos si Claudia al final le toque irse solo y si Fajardo vaya solo, y una consulta de la derecha. Así que, si bien nos han dicho que hay 120 candidatos, que esto está muy desorganizado, la verdad es que esto se ha ido decantando. Y seguramente termine en una consulta en marzo de 3 bloques, y cada ciudadano pues va a pedir su tarjetón y vota por alguno de ellos.
¿Qué preguntas quedan en el aire? La primera, ¿será que Abelardo de la Espriella va a esa consulta de la derecha o será que él trata de ganar en primera vuelta y va en solitario y no lo dejan, por ejemplo, participar en esta consulta de marzo? La segunda pregunta, no sabemos bien qué va a hacer el liberalismo, si termine aterrizando en esa consulta de derecha o en una de centro y que se pongan de acuerdo César Gaviria y Juan Manuel Santos y traten como de repetir esa alianza que hubo durante el gobierno de Santos del frente que él tenía, en el cual pues el liberalismo pues estaba cercano y fue clave con el partido de la U para darle gobernabilidad al gobierno del presidente Santos. Otra pregunta, Sergio Fajardo, ¿va a aceptar ir a una consulta o no? No sabemos. Incluimos aquí a Juan Daniel Oviedo. ¿Por qué? Porque en ese grupito del centro, de ese movimiento de sí hay un cambio de Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna. Ellos cuatro habían siempre operado en conjunto, pero miren que Juan Daniel Oviedo no ha entrado ahí. ¿Por qué? Porque él trabajó en el gobierno de Duque, llegó allá porque la ex senadora María del Rosario Guerra fue quien lo pidió que lo nombraran en el DANE, así que Juan Daniel Oviedo, si bien es independiente, está por firmas, pues es cercano a Duque y más al bloque de la derecha y por eso él debe estar con una encrucijada a ver si se va más bien por la derecha y no por el centro. Vamos a ver qué hace, no sabemos. Armitage, también no sabemos qué vaya a hacer, rechazó ser candidato del Partido Verde, no sabemos qué vaya a hacer, así que todavía hay muchas preguntas, pero unas conclusiones finales. Polarización. Tanto el petrismo como el uribismo van a tratar de polarizar el país para poder llevar sus dos candidatos a primera vuelta. Pero miren que el presidente Santos apareció durante esta semana defendiendo las banderas del centro y está diciendo que no se debe elegir a un extremista de izquierda y mucho menos que llegue ahora un extremista de derecha que no permita que en un nuevo gobierno se pueda gobernar porque habría estallidos sociales, porque no se podría tener mayorías en el Congreso, promueve la moderación, lo que él denomina la tercera vía y al parecer Santos quiere articular en el centro una consulta. También una de las preguntas que queda es si va a lanzar al general Naranjo a la presidencia, eso se ha rumorado, no sabemos, pero lo cierto es que si uno analiza, por ejemplo, ese grupo que se organizó ayer de Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna, pues ellos son afines a Santos, pues Mauricio Cárdenas fue el exministro de Hacienda, David Luna de las TICs, y hay otras personas que podrían aterrizar ahí. Yo creo que Claudia López no tendría problema en estar en una consulta del centro, es más, ella lo está pidiendo. Sergio Fajardo, por ejemplo, la novia, que es la ex canciller María Ángela Holguín, pues fue la canciller durante todos los dos periodos de Santos, la canciller más larga que ha tenido el país, pues ella podría ayudar a que se organice esa consulta de centro. Así que, conclusiones, se desinfló esa consulta que estaba liderando el presidente César Gaviria porque entró Santos, porque anunciaron estos candidatos independientes y Juan Manuel Galán que crean un grupo que se llama Sí hay Cambio. Están en el aire los exgobernadores, también está en el aire el partido de la U y el liberalismo, y se le ve un poco a Cambio Radical y al conservatismo ganas de estar en un bloque netamente antipetrista y más de derecha. Así que vamos a ver qué pasa. Como les mencionamos, pues se vota mañana la coalición en la consulta de el pacto histórico, seguramente va a ganar Iván Cepeda. Yo personalmente creo que es quien va a definir los candidatos reales fuertes a la presidencia para primera vuelta, van a ser las consultas y por eso esas coaliciones y esas consultas van a definir qué candidatos llegan fuertes a primera vuelta, pero
también permite decantar candidatos, medir cuántos tienen votos, organizar las bases y además van a tener esos recursos por reposición. Lo que les mencionamos, el petrismo y el uribismo van a tratar de polarizar la campaña para llevar a sus dos candidatos a la segunda vuelta. Y finalmente, Santos está tratando de organizar el centro, no sabemos qué tanto se vaya a meter en la contienda como tal, pero ya ha salido varias veces a decir que se debe votar por la tercera vía, por la moderación, que porque si no el país va a quedar bloqueado. Así que veremos cuál será el papel del expresidente Santos, pero me parece un hecho político relevante. Finalmente, no hay claridad a la fecha sobre las consultas del centro, centro-derecha y derecha, apenas se está decantando y organizando, pero el mensaje es, no hay que tener miedo cuando nos dicen que no, vienen 130 candidatos a la presidencia, esto es un desastre. No, esto se está decantando rápidamente. Ya empezaron a retirarse algunos candidatos, oímos del exfiscal Barbosa, y esto se va a decantar también porque hay otros que o no van a conseguir el número de firmas que se requiere, o no van a pagar la póliza porque es muy costosa, o porque no van a conseguir el aval. Así no crean, hay varios candidatos que están haciendo campañas sin tener el aval y tampoco están recogiendo firmas. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Este es el escenario, pero mañana domingo va a ser una especie de termómetro para ver cómo está el pacto histórico parado, cómo están sus bases. Recuerden que mañana se define también las listas a la Cámara y al Senado, porque va a haber una votación y ellos todos están en campaña, así que veremos ¿cuántos votos saca el pacto histórico? Yo creo que va a sacar por ahí 1,5 millones. Algunos dicen que para que sea exitoso tienen que sacar más de 3 millones de votos. Creo que con toda la confusión que se ha presentado con esa consulta no lo van a lograr. Creo que va a ganar Iván Cepeda y pues vamos a ver qué pasa con las bases, con las listas al Senado y a la Cámara, cómo quedan. Pero mañana es un primer termómetro en esta carrera a la presidencia que al parecer no son 2 vueltas, sino 4 vueltas. Mañana será la primera. Y si ven, quienes están un poco más organizados es la izquierda. Mañana van a una consulta, sacan un candidato del pacto histórico, después ese candidato va a un frente amplio, eligen candidato del frente amplio. Así que ellos son quienes van más organizados, pero el resto va a empezar a organizarse, va a empezar a anunciar sus candidatos y esto se va a empezar a decantar. Así que les estaremos contando en el próximo capítulo y les agradecemos por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo programa.